Saludos amigos y amigas de Comunicación y Vida. Vayan mis primeras palabras para expresar mi gratitud, mis congratulaciones a mi querido hermano Monseñor Freddy de Jesús Bretón Martínez, Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez, por sus 45 años de ordenación sacerdotal. Y damos gracias a Dios por todo lo que ha aportado a nuestra iglesia y al mundo. Me ha sorprendido. Que tiene que ser. A mí no me gusta hay gente que celebra hasta los cumpledías. Los cumpledías, cumplemes, cumpleaños. Creo que tú eres uno. Me gusta. Pero usted me dijo que hay que ser como de 5 en 5. Ahora, cuando venga, 50. ¿Y 45? No, 45 no suena bien todavía. ¿Qué no? Tiene que ser 50. No. Pero de todas maneras, muchas gracias. Sí, yo estaba esperando que usted me dijera. Muchas gracias por tus buenos deseos. 45 no son ni 50 siquiera, pero ahí vamos. Monseñor Moya lo ordenó a usted. Monseñor Moya, asistido por un familia tuya. Sí, mi padre y hermano Tino. Sí, el diácono Faustino se Ramos. ve lo viejo que es, que el diácono asistente en mi ordenación de cura fue Faustino Ramos, Tino, el hermano de Polo. Y hay que decir, Monseñor, cuando yo digo mi hermano y padre, es que cuando papá murió, yo quedé casi 6 años, entonces Tino y mamá fue que, como decían antes, levantaron la familia. Así, ¿y qué usted recuerda, Monseñor? Ahora lo voy a entrevistar brevemente. ¿Qué usted más agradece a Dios de estos 45 años? Ay, santo Cristo, muchacho. Sí. El gran calor que hacía ese día de la ordenación, a las 3 de la tarde, bajo un alucín en la iglesia de Licey, al medio. Sí. Pero ya todo eso está escrito, Polo. En cuerdos y recuerdos. Yo tengo escrito 50,000 cosas, pero si tú quieres, pasan sus cositas. Toda la gente, hasta de Santo Domingo, tú sabes que donde quiera que uno ha trabajado, de allá estaba el padre Manolo Maza con un gran grupo de los guandules de la parroquia Domingo Sabio de Santo Domingo, que por ahí andan las fotos del INVI de la capital, porque también yo había estado allá. Te digo, eso es inolvidable, pero solo te diré resumidamente que yo estaba un poco nervioso en ese tiempo, de manera que previo, quizá unas 2 o 3 veces, yo llegué a tomar Valium, que se usaba, la única vez en mi vida, porque estaba como asustado el hombre, como qué sé yo. Entonces, ahí viene la anécdota de que a mí nunca me ha gustado escribir lo que voy a hablar, nunca. Pero ese día, las palabras de gracias que me tocaban a mí, las anoté bien, una hoja, la doblé y me la metí en un bolsillo porque no confío en los nervios míos, no confiaba. Bien, pasó la ordenación, cuando llegó el momento de dar las gracias, ese tablazo de gente, esa iglesia llena, que es grandísima, repleta totalmente, ahí andan las fotos todavía. Entonces bien, me meto la mano en el bolsillo para buscar ese documento que yo previamente había escrito. Cuando no encuentro nada, que me lo eché en el bolsillo del pantalón. Sí, pero me cambié el pantalón en casa. Entonces no tuve más que improvisar. Pero me quedó muy bien la cosa, porque ahí mismo en el primer banco estaban mi abuela Milita, Emilia de Jesús, mi abuela Josefa y María Bolén le decían, las 3 viejas, y las 3
decían cuando me veían, Sí. ay, no te voy a ver, sacerdote. Dije porque se iban a morir. Y estaban vivitas. Y ahí estaban las tres flamantes en el primer banco. Ya yo encontré tema de una vez y por ahí me metí. Una aventura larga que si se cuenta por años siquiera una palabra, duraríamos mucho, Polo. Gracias por tus buenos deseos. Entonces, mira, yo voy a aprovechar, porque tenemos seguidores, Polo, que ni nos lo imaginamos. No lo imaginamos, porque Julio Martínez, que así se llama en Nueva York y en las redes, para nosotros se llamaba Vicente, es fiel seguidor de Comunicación y Vida en Nueva York. Polo está tan loquito que hasta el timbre hoy ni lo reclamó. El timbre. Vea, si usted se hubiera dado cuenta, hace rato que estoy pensando en el timbre. Sí, yo te veo haciendo señas, pero ahorita. Entonces te digo que hasta que es primo hermano mío, hace muchísimos años que vive en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y ahora me sorprendieron con eso porque yo no sabía. Incluso no suelo tener muchas noticias de él, pero Vicente le decíamos aquí, Julio César Martínez, allá es Julio Martínez, fiel seguidor de Comunicación y Vida, pues aprovechamos para saludarlo. Y es la realidad, Polo. ¿Tú has pensado en eso? Seguro que sí. Sí. La familia, ¿cómo se dispersa uno? No solo la familia de la sangre, sino personas que uno ha tratado, dime tú, con discípulos. Coge cada uno para su lado, jamás en la vida. Yo, como tengo buena memoria, gracias a Dios, recuerdo muchísima gente que no sé si está vivo, si está muerto o nada. Con la familia es un poquito distinto porque uno se queda que cuando encuentra oportunidad le pregunta a alguien a ver si sabe y quizás. Entonces, porque los que se van de aquí, por ejemplo, para Estados Unidos o peor, para Europa, entonces jamás en la vida vuelve uno a saber. Un poquito así, pero no tanto, pasaba con este primo, Vicente, Julio Martínez, pues que quede saludado y que me sorprendió la noticia de que él hacía que le mandaran el enlace para ver por YouTube Comunicación y Vida, pues bendito sea Dios. Que por cierto, ahora que usted dice de condiscípulo, hay que destacar los 60 años del Seminario San Pío, y es que es una oportunidad de uno encontrarse con tantos compañeros que están dispersos aquí en el país, fuera, en Estados Unidos, en Europa, y que es como volver a revivir tantas vivencias en estos encuentros. Así que felicitaciones también a todos estos compañeros que tiene uno la oportunidad. A propósito de eso, quiero agradecer la sintonía, las vivencias que uno comparte de tantas personas que a través de YouTube nos han enviado su mensaje. Por ejemplo, que ven el programa, Anderson Gutiérrez de Juncalito mandó unos piropos preciosos. Johnny Gutiérrez de Estados Unidos, que ha hecho unos comentarios, que por cierto, quien nos asiste hoy, Sabrina Martínez y un servidor, estuvimos buscando. Martínez. Sí. Si la vieja mía lo oye. Bueno, pues ahorita saquen cuenta que esta prima puede salir. Es su apellido. Sí. También a José Rodríguez de Navarrete y Belisa Pérez, una gran comunicadora nuestra de la iglesia, y Gabriela Araya de Chile, y por último Martín Valerio. La lista es larga, que en otra ocasión vamos a compartirla con ustedes. El timbre me invita a recogerme porque entramos a la palabra. Bien, exactamente, como siempre, casi al comienzo, elegimos un pequeño texto, una perícopa, un trozo de la Escritura para compartirlo, y hoy nos remontamos
hasta el libro del Éxodo, en el capítulo 32. Una escena sumamente conocida, porque hay muchísimas películas, sobre todo antiguas ya, en que uno veía a Moisés bajar de la montaña con las tablas de la ley y encontrarse con que el pueblo ha desviado su corazón. Se cansó de esperar y se fabricaron un becerro de oro. Entonces, esa es la escena que consideramos en este día, el capítulo 32, a partir del verso 7 del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un toro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Bien, ya digo que estos, ¿quién no conoce ese pasaje? Si hasta en películas, sobre todo en la Semana Santa, suelen poner muchas de esas películas bíblicas, hasta telenovelas. Yo creo que veía una de José en Egipto. ¿Tú no viste eso, No. Polo? ¿Nunca te topaste con un pedacito? Aunque Lo que conozco es la lectura. No, hombre, pero tú prendías una televisión y pasabas unos canales y ahí estaba todos los días del mundo una telenovela con tema bíblico de José en Egipto. Te lo digo yo, que no veo televisión, pero se ve que tú eres más quedado que yo todavía. Entonces, aquí está. ¿Qué fenómeno es el que se describe aquí? Se le puede torcer el corazón a la humanidad. Y el mismo creyente debe estar muy sobre aviso, porque puede fallar. O sea, nadie puede confiarse totalmente, dormirse en los laureles y diciendo: no, porque esa fe mía, cualquiera se debilita y se le tuerce el camino. Entonces, mire, ese pueblo tan beneficiado por Dios, sacado de la esclavitud, alimentado en el desierto, y a la primera oportunidad dice: Moisés, quién sabe si se murió en la montaña. Ya no sabemos, no hay señales del Dios que nos sacó de Egipto. Vamos a fabricarnos un Dios. La idolatría. Dos cosas, perdón. La idolatría. Sí. Dos cosas. Y usted me ayude en ¿Te esa inspiraste? Sí, dos cosas. Una, con frecuencia estoy escuchando en todos los ambientes: la humanidad se ha alejado de Dios. Entonces me vino a la mente por esto que usted nos dice, ante tantos casos de violencia y de todo. Y lo otro es con relación a esa gran multitud que nos congregamos en el Estadio Olímpico Félix Sánchez con motivo del año jubilar de la Alta Gracia por los 100 años. Entonces algunos hermanos de otras confesiones cristianas nos llamaban idólatras. Sí. Yo mismo hice referencia a ese puntico, que mientras nosotros estábamos glorificando a Dios por ese triunfo tan contundente, otros hermanitos por ahí estaban diciendo idólatras en las redes. Y en las mismas redes vi yo quejas de lo mucho que fluyó de algunos hermanos separados llamando idólatras a los que veneramos, en este caso, a la imagen de la Virgen de la Altagracia. Exacto. Entonces, ellos, no, quizá no es el momento de... Pero ya que mencioné la idolatría, entonces, yo creo que es una torpeza quitarle a los sentidos el que puedan expresarse, aun cuando se trata de nuestra fe. Es decir, de la vida interior, la vida espiritual.
quitarle, prohibirle a los sentidos participar de esa vida, en el caso de los creyentes, la vida de fe. Porque, por ejemplo, no podemos prohibirle a los sentidos entrar en contacto con representaciones de nuestros seres queridos. Sería una locura prohibirle a un hijo que no tenga una foto de su madre. Yo no estoy actualizado, pero antes los hombres en su cartera, ahora yo no sé ni si se usan carteras porque se la vuelan en un abrir y cerrar de ojos a la gente. Pero antes no había hombre, y yo supongo que mujer también, que usara cartera dentro del bolso, dentro de la cartera, y no tuviera una foto de un hijo, del marido, de la mujer, de quien fuera. Entonces, eso se va a prohibir. No, porque los ojos necesitan ver. Y es que si no la ven ahí en esa foto, no la recuerdan. No, pero los sentidos tienen que participar en la expresión de la vida de una persona. Entonces, ¿qué de raro tiene que yo tenga una imagen de la Altagracia en mi casa? Pero lo otro es, la idolatría mía es peor, porque antes de acostarme, yo voy al Santísimo, que tengo el Sagrario, y ahí está la Altagracia y San José. Y yo no me voy a acostar si antes no le he puesto la mano ahí a cada uno y le he hecho una pequeña invocación. Idolatría. Brutalidad es prohibirle al ser humano manifestarse con sus sentidos. Entonces, una representación de San José, eso es un yeso, dicen. Sí, es un yeso. Y que la imagen de su madre, ¿qué es? ¿Un papel? Sí, y sin embargo usted hasta le tiene un respeto. Nadie coge la imagen, la foto de su mamá y la pisotea porque es un papel. Hay un respeto y el ser humano lo sabe. Entonces, en las cosas de Dios también yo creo que es una brutalidad, una torpeza el estar como iconoclastas, como hicieron los iconoclastas, que fue desbaratar todas las imágenes. Precisamente porque la Biblia dice no te harás imagen pero en la misma Biblia encontramos serafines y imágenes de cuantas cosas. Lo que la Biblia prohíbe es entregar el corazón a otro que no sea Dios. Eso sí, como usted trata a Dios, así no puede tratar a nadie. Pero luego, representar, dígame usted, el corazón de Jesús en nuestros hogares donde nos criamos. ¿Qué de malo tiene que los ojos al pasar, y quizá usted no se estaba acordando, mira esa imagen y su corazón se eleva a Dios? Se está ayudando con una cosa legítima totalmente. No se me olvida, en la tumba de mi madre, en Santiago, en el cementerio del 30 de marzo, mamá admiraba, devota de San Martín de Porres. Fui a Perú y le traje una imagen y estaba ahí en la tumba de ella. Entonces con el tiempo se fue destruyendo y una hermanita, no sé de qué confesión cristiana, me vio y me quiso echar un sermón de que mira, que eso, que sé yo, que eso. Y yo le expliqué sanamente, ahí entendió, no sé, pero le expliqué por qué yo tenía esa imagen de San Martín de Porres. En la 30 de marzo. En la 30 de marzo. Ahí está enterrado un tío mío, Juanito Martínez, tío del que saludamos en Nueva York, de Julio. Sí. Y ese era también muy devoto de San Martín de Porres. Ahí está, ahí lo sepultamos por casualidad, que a mí me tocó celebrar en la misa. Es decir, ¿cómo vamos a prohibirle al ser humano? Mire, los jóvenes tienen imágenes de cuantas cosas, de sus deportistas admirados, de sus artistas, o de no sé qué. Lo que me viene a la mente del seminario de Santo Tomás. Había un seminarista moreno, alto,
Y mientras los otros tenían imágenes del buen pastor y no sé qué, en un cuartico estrecho, que era un cuarto pequeño, él tenía a Mike Tyson. a Tyson tenía en una pared. Es decir, los sentidos se expresan. Entonces, hay que distinguir. Idolatría es cuando usted quita a Dios y pone el dinero, por ejemplo. O usted quita a Dios y pone el placer. Quita a Dios y pone el poder, o la belleza, la apariencia, lo que sea. Eso es idolatría. El representar las cosas divinas, eso no tiene nada de idolatría, sino que es el ser humano expresándose. Como lo hace con una poesía, con una canción, con lo que sea. Tiene una pintura, tiene distintos modos de expresarse y así se expresa. Pero bien, Polo, si nos llevamos, entonces completando un poquito, miren ahora, el Señor añadió a Moisés: veo que este es un pueblo de dura cerviz. Dura cerviz. ¿Con qué palabra popular se podría decir eso? Cuello. ¿Qué? Con un cuello duro. Está muy fino, tú. ¿Y cuál? El cocote. Que si no me equivoco hay hasta una canción ahora. Tú no sabes nada de eso. No. Tú no sabes nada Quizá de eso. Luisán y Sabrina saben. Entonces, es un pueblo de dura cerviz. Sí, se podría decir un pueblo tosudo, con Z, cabezadura, diría la gente. Un pueblo cabezadura, quizás es la expresión más que maneja más la gente. Sí. Un muchacho cabezadura quiere decir que no obedece. Entonces, sigue diciendo el Señor: por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Déjame, que me va a dar un pique que tú verás. ¿Qué choca ahí, Polo? Es Dios que está hablando. ¿A ti te cae bien que Dios hable de que le va a dar un pique y va a matar a media humanidad? Por la misericordia, ¿no? Sin embargo, le da la esperanza. Sí, pero mira, aquí hay que aclarar. Es algo que yo lo he ido diciendo por ahí, y yo no sé si se habla mucho de esto, no me acuerdo. Pero lo cierto es que hasta en algún programa hemos dicho que la Biblia es abundante en antropomorfismos. Antropomorfismos. ¿Qué significa eso? Atribuirle a Dios cualidades de los seres humanos, del hombre, antropomorfismo. Entonces es presentar a Dios con cualidades del ser humano. Al ser humano le da ira, pues presentar a Dios con un pique. Eso es frecuente en la Biblia. Se llama antropomorfismo. Y aquí lo vemos. Dios que se enciende en ira. Entonces, aquí viene otra partecita que es ya, porque va a salir otra vez, y más adelante podemos completar lo que dije del antropomorfismo, más una partecita de este texto que nos queda, pero no se debe prestar a confusión. Cada vez, diría yo, que se vea en la Biblia que se presenta a Dios como un hombre, el hombre lo está representando atribuyéndole condiciones propias, o bien porque no había avanzado suficientemente la revelación, o porque quiere hacerse entender, quizás a gente hasta analfabeta. Entonces quiere acercar mucho la imagen de Dios a la condición humana. Eso tendría sus inconvenientes, pero a mí me parece que en el próximo segmento entonces podríamos clarificar un poquito más.
Esto es Comunicación y Vida. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos continuamos con la palabra y otros contenidos. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Estamos en la palabra, en esta ocasión, el libro del Éxodo. Monseñor. Entramos ahora a una partecita muy sugerente en el caso personal y yo creo que para cualquiera también. Porque ahora, en el texto que estamos siguiendo, el capítulo 32 del libro del Éxodo, a partir del verso 7, como dijimos, ahora vemos que Moisés asume el papel de intercesor. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Lo que me trae a la mente es aquella expresión que dice la Escritura: y Moisés se paró en la brecha frente a Dios. Esa imagen no se me olvida. Moisés se paró en la brecha frente a Dios, como intercediendo en favor del pueblo. Y ahora lo vemos aquí, Dios dice: déjame, que voy a acabar con esta gente perversa. Entonces Moisés hace de intercesor. Esa imagen es muy bonita porque la Iglesia a los santos les atribuye el poder de ser intercesores. Dice: intercesores y modelos nuestros. Así se dice en un prefacio cuando se celebra la Eucaristía de un santo, en la fiesta o conmemoración de un santo. Está puesto para ser modelo e intercesor. Entonces, ¿una madre intercede ante Dios por sus hijos? Yo siempre digo que la oración de una madre es algo grande ante Dios, que a veces vienen madres angustiadas con problemas y yo lo que le pregunto es: ¿y ya usted dobló la rodilla delante del Santísimo? A ver, porque mucho más poder tendrá esa rodilla de una madre suplicante que una palabra que yo pueda decir. Yo conozco un caso, y usted también, de un presidente de asamblea de la arquidiócesis que estaba metido en el mundo de las drogas y su madre con oración y cariño logró que saliera de ese mundo y hoy es un buen predicador. Bien, no me doy cuenta quién será, pero no me extraña. Entonces, intercesores. A veces los niños en la casa son intercesores en favor de su padre y de su madre. Como con frecuencia lo digo, que yo conozco casos que los niños son quienes han llevado a los padres a la presencia de Dios. Los niños, cualquiera. Eso quiere decir que no hay que ser un gran catedrático y un orador de primera y no sé qué. No. Doblar la rodilla ante Dios, pararse en la brecha frente a Dios, intercediendo por el pueblo, como en el caso de Moisés. Y tengo otro caso de una niña pequeña, de 8 años. Sus padres están separados y entonces ella ora al Señor para que sus padres vuelvan a reencontrarse.
y Sí. me impactó mucho cuando me lo contaron, precisamente la semana pasada. ¿Y logró algo? Está en eso, Ah, está en eso. Ayúdala. Sí, sí, está en eso. Entonces, bien, intercesor, Moisés, intercesor, el cristiano. Tenemos que serlo. Entonces, completamos un poquito mirando lo que dijimos ya con esa palabra rara, palabra griega, antropomorfismo. Morfé es forma y antropos, hombre, forma de hombre. Es decir, presentar a Dios con forma de hombre. Eso significaría etimológicamente la palabra. ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú sacaste de la esclavitud? Etcétera, etcétera. Y dice, termina diciendo, y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Ajá. ¿Y Dios tiene que arrepentirse? No, Entonces ahí está lo mismo. ¿Me arrepiento yo? ¿O se arrepiente una persona que rectifica en un error cometido? Pero no Dios. Entonces el que lea la Escritura tragándose esto sin explicación puede llegar a confundirse. Lo que está es tratando de acercar la imagen de Dios al hombre. Y entonces, bien, Dios no tiene que arrepentirse, pero la enseñanza era clara. Como Dios se rectificó, el hombre tiene que rectificar. Entonces, es una enseñanza por una vía que hoy hablamos de otra manera, porque Dios es Dios y no hombre. Entonces, no podemos atribuirle condiciones, solo condiciones que se dan entre nosotros. Entonces, me parece que aclarado ese punto, queda aclarada gran parte de la Escritura, porque como digo, es frecuente que encontremos la descripción de de las personas de Dios o de las acciones de Dios como si fuera un ser humano. Pero entonces aquí lo que se destaca más es Dios tuvo piedad de su pueblo. ¿Y por qué tuvo piedad? Porque alguien intercedió. Dios le da el poder al ser humano de ser interlocutor suyo, de dirigirse a Él y de hacerle caso. Yo escribí una vez un pequeño artículo que anda por ahí en los libros míos. Dios cree en el hombre y en la mujer. Era a propósito de que el hombre es que no cree en sí mismo con frecuencia. El ser humano con frecuencia no cree en sí mismo, pero Dios sí cree en nosotros, porque confiarle a un apóstol la misión de ir en nombre de Dios, como lo hizo Cristo, eso no significa otra cosa. O seguir eligiendo hasta personas humildes para ser testigos en medio del pueblo. Y no hablo de curas y monjas solamente, sino de personas sencillas, de fe, presencia verdadera de Dios en medio del pueblo. Entonces me parece que es un temita, pero dejémoslo hasta ahí, sí. Polo. Concluimos con la palabra y ahora nos vamos a la palabrita que usted me tiene. Pero que ¿Eh? yo supe que Apolo los remitieron a una de las palabritas que presentamos aquí. Sí. Gente que está pendiente Sí, de comunicación es lo que de vida. decimos. ¿Y qué palabrita fue que te atribuye? Vacinilla. Vacinilla. Hace mucho que Sí, presentamos. Sí. Bueno, no tantísimo. Vacín, Vacinilla, el yelmo de Mambrino, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Don Quijote, con la vacía del barbero, y explicamos lo que era una vacía, Sí. que era como una especie de poncherita con un sacado Sí. por un borde que se lo podían aplicar a la garganta para recoger ahí todo lo de la cuando afeitaran la barba
o que también lo usaban para sangría, que ya era algo más fuerte. Sí. Pero no vamos a repetir eso, sino que me vino a la mente, Polo, Sí. porque yo dije, tú te acordarás, que antes la gente de ahora no sabe nada, y los jovencitos no saben nada, que antes las vacinillas que eran de aluminio, Sí. no se usaban las de plástico, eso vino después. Y mire que en las de plástico se penetraba ese extracto. Sí. Y se lavaban, Entonces, se lavaban. Que cuando a usted le dolía la cabeza, le daba jaqueca, no sé cuánto, la calentaban y llegaban como el yelmo de Mambrino, el yelmo de Mambrino al Quijote. Así mismo a mí yo creo que no llegaron a ponerme eso. Y a mí menos. Pero, sí, porque eso es cosa de viejo. Sí. Eso es cosa vieja. Sí. Pero no, Polo, esta es breve, que me pasó a mí con un instrumento de eso Sí, que te recetaron, que te indicaron a ti. Tú quizás lo viste en la memoria, yo no lo sé, pero que un día venía yo de mi casa para la misa en Licey, tempranito era, oscurito. Serían 2 kilómetros y era a pie. Entonces voy tranquilito por la orilla de la carretera y en una casita de yagua que había, las ventanas de una casita de yagua, eso partía el alma, porque eran otro pedazo de yagua cortado, con o recuadrito, quizá un par de tablitas, sí. Y se ponían y se quitaban. Ya. Entonces yo iba tranquilito, recogido ahí, cuando sentí que la ventanita hizo así. Y ahí mismo vino una vacinilla con todo lo que habían acumulado en la noche. Si no logro ver el celaje y dar un brinco, para atrás otra vez, hubiera llegado bañado. Devolverse. Solamente me tocó algo en los pies, porque pude. Bien, pero ya dejémoslo. El yelmo de Mambrino no solo se ponía en la cabeza, a mí tuvieron a los por poquito de completo. Bañarme por completo. Como le pasó con la paloma, no la torta, la déjelo ahí. Pero hay gente ocurrente, sí. Porque abrir una ventana justo ahí y despachar una vacinilla con el producto nocturno sobre un transeúnte, un humilde transeúnte como yo, que por vivo no me lavó. La palabrita, Polo. Sí, ya. ¿Cuál es? Mira, la palabrita de hoy no se usaba ni remotamente cuando tú naciste. Qué bueno. Porque cuando tú naciste de chepa la gente usaba ropa. ¿A qué edad te vistieron a ti? Tú sabes eso, que había, los muchachos crecían y estaban grandes todavía. Sí, desnudos. Economizaban la ropa mucho antes. Sí. Ahora me vino a la mente. Pues esta palabrita no se usaba cuando nosotros nacimos. Polo. Parapente. Ahí tienen ustedes la imagen, incluso mi arte. Mira, Polo. Sí. Ve. Muy bien. Ve, ¿tú ves el parapente? Sí. Y mira, eso es una belleza. Eso es creatividad sí, mía. una belleza. Entonces, parapente la gente no lo sabe, viene de 2 palabras francesas. Una composición, un recorte, un acrónimo, como dice la academia. Cogieron de 2 palabras y formaron una. Un poco semejante a lo que hace la gente ahora para bautizar a un niño. Que le ponen nombre. Le ponen el nombre de la mitad del papá y la mitad de la mamá, o a veces la abuela. Entonces, en Puerto Plata tengo como una sobrina, porque su padre es muy amigo mío, se llama Rancel. Él se llama Ramón y ella Cecilia. Y ahí cogieron Rancel. ¿Y cómo te cae Cicroima? Ese es raro. ¿Tú conoces a Cicroima Serrata? Sí. Pues es una composición de como 3 nombres recortados. Pues parapente viene de parachute en francés, que es paracaídas,
y pente, que es pendiente. Entonces está hecho de paracaídas y loma, porque los parapentes siempre se sube a la loma y desde allá es que se lanzan. Usted me traslada a Jarabacoa. Ah, Sí. a mí me ha tocado verlo bastante. ¿Y no se monta usted? No, Dios libre. Ay, yo conozco gente. ¿Cómo Sabrina se ha montado? No se ha montado. Que Quisiera sí, montarse. que sí. Entonces ya nos ganó. Polo no, porque esos huesos Ay, de polo yo están monto ahí. tostados ya. No, no puedo. Pero mira, en el mismo Jarabacoa supe yo. Bueno, estos ojos vieron a un señor en silla de ruedas que se cayó el parapente y está vivo porque tenía su dinerito, Sí. y lo llevaron en avión a Estados Unidos a tratarlo. Quedó en silla de ruedas, pero maltratado. Y otro cayó, me dijeron, en la carretera. Sí, en un Y carro. ese no tuvo suerte. Ah, un carro se lo llevó. No, hombre. Cayó ya de Y una cayó vez. el golpe, con el golpe se murió. Murió. Entonces, deporte que consiste en lanzarse desde una pendiente, en ser remolcado desde, también lo usan en lanchas. Aquí explica la academia eso, pero todos nosotros sabemos, porque el que se asoma a Jarabacoa se ve hasta bonito. Sí. Y pasan boceando y todo. Uno oye, entonces, es una especie de paracaídas el parapente. Pero en el caso nuestro, de nuestra infancia, lo que teníamos podía ser un parapente, pero era terrestre. Ah, El yaguacil. El yaguacil, sí. Me vino a la mente eso, el yaguacil. ¿A qué muchacho de entonces no le dieron su pelita porque rompió los pantalones tirándose en una barranca, en un yaguacilito? Eso era sabrosísimo, porque el yaguacil es aerodinámico, con esa puya adelante, como un bote ahí. Eso baja a todo lo que da. Y si es por hojas secas, hojas secas, como empatado en Macorís, con las hojas secas del cacao. No, y uno yo bajaba me tiraba así a la orilla de un cafetal y las hojas del cafetal se tiraban por la barranca y uno por encima de ellas. Una velocidad. Eso es, entonces, eso es lo más parecido a parapente que se usaba en la infancia nuestra. Ahí en la figurita ven ustedes, yaguacil, dicen en el Cibao, en el este dicen yaguique. El mismo yaguacil para nosotros, en el este es yaguique. Pues esa es la palabrita de hoy, hermano Polo. Sí, concluimos con la palabrita y entonces entraríamos a la cápsula, pero yo tengo varias cosas que el tiempo ya no nos va a permitir decir y quiero decirla. Por ejemplo, monseñor, quiero agradecer a la Asociación de Clubes de Santiago, que recientemente cumplió 50 años de fundada. 50 años la Asociación de Clubes, y allí fueron reconocidos don Negro Vera, don Ramón de Luna como padre del movimiento clubístico en el país. Papi Pérez, a un servidor me entregaron un reconocimiento por nuestros aportes al movimiento clubístico. Gracias al comité organizador, fue una actividad bellísima en el Parque Duarte, frente al Palacio Consistorial, con música y todo eso. Pero eso no te exime a ti de mencionar, aunque más humilde, Guayabal, Guayabal. Y los 45 años del Club Amor y Paz. Del Club Amor y Paz, 45 años, que son buenos. Ahí tuvimos la misa presidida por Monseñor, bellísimo escuchar los testimonios de esa generación, como usted decía, que han perseverado. Y usted hasta mencionó que formó parte del club La Alegría. Yo me puse humilde, porque yo me puse como miembro del club, pero de hecho en los hombros míos era que estaba. Lo fundó el Regino, que no era padre todavía. Regino Martínez Bretón. Y luego me tocó a mí llevarlo un tiempo, estar al frente, y duró bastante. Ahí se dieron muchas charlas, se hacían fiestas para recabar fondos, muchísimas cosas bonitas, pero bien,
Polo, y aparte de eso, para que la gente vea que le damos seguimiento a lo que decimos aquí. Exacto. Que no hablamos a lo loco. No, no. Que lo nuestro es con documentos. Como el hombre aquel. Como el hombre aquel. Sí, lo nuestro es con documentos. Ahí. Mire, tú recordarás, Polo, que hablamos aquí de los humildes. Sí. El tema de la humildad. Y entonces yo dije, me suena a la literatura francesa. Yo no sé qué diría y qué dirán de mí. Sí. Porque el otro día dije yo, se me atraviesa una palabra alemana. Yo estudié un chin de alemán, Sí. pero palabritas, porque el alemán es complicado y además sin practicar, pero eso dije yo. Y entonces yo pensé, y uno que oiga eso, lo que me recuerda es un padrecito que yo creo que él iba de visita era a Estados Unidos, pero aquello se le pegó tanto que vino y entonces predicando decía, ¿cómo se dirá en español tal cosa? Entonces, hasta los otros padres relajados. Y entonces que me ponga yo, pues mira, yo dije, me suena la literatura francesa porque está Víctor Hugo que tiene Los Miserables, sí. ¿Quién no lo sabe? Pero algo de los humildes, pues mira. Y entonces dije, pero espérate, que aquí está Federico Bermúdez Ortega. Federico Bermúdez Ortega, y tiene precisamente una obra que la publicó La Madre y Maestra, la edición que yo conozco es de La Madre y Maestra precisamente, y se llama Los Humildes. Sí. Son composiciones poéticas sumamente elogiadas por Joaquín Balaguer en la literatura dominicana. Entonces, Federico Bermúdez, que lo mencioné yo, señor, ¿y cómo le...? Eso es de cuando yo estudié literatura, y le queda uno. Entonces, en la literatura francesa, sí, en la literatura francesa hay dos obras con el tema de los humildes en el título. Bienaventurados los humildes, de un autor llamado Jean de la Varande, así se llama, Jean de la Varande, de Francia, y otro que ese me sonaba más, pero casi desconocido para mí, y es hasta premio Nobel de literatura, francés. Este murió en el 1949, murió, ya yo estaba nacido, sí. 1949, Mauricio Maeterlinck se pronunciaría. Mauricio, se ve que es un apellido como de origen alemán, y es premio Nobel del 1911, y tiene una obra titulada El Tesoro de los Humildes, y la otra era Bienaventurados los humildes. Es decir, dos obras en la literatura francesa con el tema de la humildad, para que la gente vea que la tarea se cumplió. Que la tarea... Ay, gracias a Monseñor Plinio, que me obsequió, su calientito está todavía. Bien. Aquí se enfrió ya un poco. Ya, sí. Pero reflexiones sobre las miradas de Jesús en los evangelios. Muy creativo, sí, Plinio. Sí. Las miradas, es como unos ejercicios espirituales con textos que se refieren a miradas de Jesús en los evangelios. Esta es la última producción de Monseñor Valentín Reynoso, cariñosamente Plinio, y acaba de regalarla. Entonces hay otros, pero ya yo creo que tendremos para un próximo que dejarlo para... Que por cierto, a Monseñor Plinio y al Padre Juanito, dos amigos que usted y yo queremos mucho, felicitaciones por sus 50 años de vida religiosa, misioneros del Sagrado Corazón. Así que un abrazo para ellos dos. Pero yo quisiera, ya el tiempo se terminó, que usted me dijera algo de Arroyo del Toro. ¿Se queda para el próximo programa? Se quedará para el próximo, porque lo que te voy a decir es que siguen en librerías Cuesta, Santiago y Santo Domingo, en las Paulinas en Santo Domingo, en el Cromato en Santiago y en las Paulinas también en Santiago. Mi libro Vivir o el arte de innovar también
las poesías completas y otras publicaciones, ahí están. Vivir o el arte de innovar, como les dijimos, son ensayos y artículos de mi producción. Bueno, nos vamos a la pausa, pero felicitaciones a la madre y maestra en sus 60 años de haber sido fundada, pero en programas posteriores hablaremos tanto de madre y maestra y de San Pío X. A la pausa y venimos con nuestra oración final. Hoy te damos gracias, Padre, por tantos jóvenes que luchan por la superación personal. Todavía en medio de dificultades, quizás en la pobreza o en dificultades de otra índole, pero buscando la superación. Acuérdate de ellos, de sus profesores, de sus mentores, de todos los que cooperan, de las autoridades de educación, todos los que tratan de proporcionar los medios para un crecimiento personal integral, que ellos reciban no solo el conocimiento, sino también que se impregnen de los valores que engrandecen al ser humano, para que así puedan ser buenos ciudadanos, orgullo de esta patria dominicana. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en Comunicación y Vida y nos encontraremos de nuevo la próxima semana.